Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Frank Liz, inversionista desde los 80. Hoy hablaremos de cómo aprender a ganar dinero y saber qué sectores tienen el control en la bolsa de valores. Los mercados están en un proceso de transición de los nuevos sectores a los nuevos líderes del mercado para esta nueva década que acaba de comenzar en el último trimestre del año 2022. La transición es un proceso difícil porque las compañías viejas, los nuevos líderes, pues tratan de mantenerse y los inversionistas tratan de mantenerse invirtiendo en ellas. Los inversionistas todavía quieren comprar compañías como Tesla, como Nvidia, etcétera, no sabiendo que estarán condenados a su tumba si siguen haciendo ese tipo de cosas. Porque cada década es diferente. Cada década tiene nuevos líderes, tiene sus propios líderes y sus propios sectores. Hoy en día los mercados suben y bajan y lo vemos, si ustedes se han dado cuenta que hace 2 días el mercado subió muchísimo, solo para caer en el día siguiente. Hoy el mercado subió, pero mañana puede bajar. Todo en espera de qué va a pasar con el CPI, que es el número de consumidor, de precio del consumidor. Ese índice nos dice a nosotros cómo está la inflación. Por lo tanto, ya sabemos que ese número puede crear una dirección en cualquier momento. Dirección puede ser hacia arriba o puede ser seguir hacia abajo. 2 presidentes de la Junta del Banco Central, pues ellos han dicho que los intereses deben seguir por encima, subir por encima de lo que se había acordado. Ellos piensan que debe estar por encima de un 5%. O sea que seguirán subiendo los intereses por encima de allá y eso naturalmente pues crea un problema serio para la economía, porque básicamente nos está diciendo el problema de la economía o de la inflación. Por lo tanto, los inversionistas seguirán buscando por un catalítico para tomar nueva dirección. Y para eso, veamos los charts que nos van a decir exactamente qué tenemos nosotros que prestar atención para nosotros estar en el lado correcto del mercado. Comencemos con mi descargo de responsabilidad legal. Las acciones y opciones implican riesgos y no son adecuadas para todo tipo de inversionista. Nuestra organización es una organización educativa, por lo tanto, todo lo que nosotros presentamos tiene el objetivo de enseñar. No somos brokers y por lo tanto no podemos recomendar acciones ni tampoco podemos recomendar transacciones. Cada vez que nosotros podemos utilizar nuestras propias transacciones para enseñarle, pero es una responsabilidad suya si usted toma acción o no. Por otro lado, permítame pedirle que nos ayude a crecer nuestra comunidad. Si todavía no se ha suscrito, por favor suscríbase y dele a la campanita para ser notificado cada vez que tengamos un nuevo video. También le pido que comparta nuestro video y le dé un like para que realmente podamos crecer la comunidad. Así que le agradeceré que ustedes puedan hacer eso. Los mercados se encuentran bajo tremenda presión. El Dow Jones pues es el único que está por encima tanto del 50 como por el 200 del movimiento promedio. Mientras que el S&P 500 y Nasdaq se encuentran por debajo de ambos, tanto del 50 como del 200. Lo que indica que tiene muchísima presión hacia abajo, que tiene mucha dificultad en poder subir. Y es natural, porque NASA es parte tiene las compañías de NASA, muchísimas compañías de NASA son de tecnología, por lo tanto son compañías que realmente están bajo mucha presión porque son del ciclo pasado, como explicaremos un poquito más adelante, y como tal no van a subir porque ninguna compañía que fue el líder en un ciclo, una década, como la década pasada, puede ser o no ha ocurrido
que sea la líder de otra década. La década del 2022 ha comenzado, comienza en el año 2 y por lo tanto irá hasta el 32. Quiere decir que por ahora yo creo que tecnología no podrá subir. El repunte de algunas acciones, pues como es natural, se debe a que las noticias que andan, pero por otro lado, las acciones se desvanecen cada vez que hay una noticia que puede ser mala, sobre todo cuando se trata de los intereses. Dos funcionarios de la Reserva Federal señalaron que los intereses podrían superar al un 5%. Los mercados han asumido que no van a pasar de 4.5. Ahora ese nuevo número pues pone a temblar a todo el mercado. Así que los nuevos líderes no tendrán problema con eso porque en realidad han asumido que los intereses seguirán subiendo por los próximos 10 años o se mantendrán por encima de los niveles anteriores por los próximos 10 años. Así que el S&P logró superar, no logró el S&P, pero sí el Dow Jones, superar un número clave que es el 3.500. Ese es un número que realmente tendrá mucha dificultad en poder superarlo. Así que aunque avanzó rápidamente 1.5%, cuando realmente recibió noticias muy positivas del mercado, pues eso lo vemos, que parece ser como si ciertamente eso no sea un problema, pero eso un día, el otro día se ve como un gran problema. Tesla subió un 6% Tesla. Y ustedes dicen, pero si Tesla es del ciclo anterior, ¿cómo es posible que Tesla vaya a subir un 6% en un solo día? Sí, porque muchos inversionistas todavía creen que ellos no saben, no entienden que cada ciclo hay un cambio de década y que cuando eso ocurre por 10 años ellas van a estar prácticamente muertas, aunque pueden hacer un rebote y eso es natural que ocurra en cada ciclo. Así que este es el primer ciclo que eso va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros tendremos que seguir esperando. Tres cosas son importantes que nosotros entendamos. Número uno, que el precio del oro sigue subiendo. Y es muy importante eso, ¿ok? Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Tenemos que entender eso. Segundo, que los comerciantes están haciendo apuestas sumamente agresivas en enero, porque ellos piensan que ahora todo va a cambiar, ¿no? Y tercero, que las nuevas tendencias comienzan cuando menos parece tener sentido. Cuando todo parece que se va a morir, entonces comienzan a salir nuevos líderes. Lo mismo que ocurrió en el 2011-2012 y lo mismo que ocurrió en el 2002, cuando realmente los nuevos líderes comenzaron a salir. Nuevos líderes comienzan a salir, pero los viejos todavía siguen tratando de revivir hasta que ya termina el año 2 y entonces comienzan a darse cuenta de que hay otra cosa, pero la mayoría de los inversionistas no se van a dar cuenta hasta que pasa mucho más tiempo, normalmente hasta el año 4, pero las instituciones sí entienden lo que está pasando. Así que ya veremos, los mercados seguirán girando y serán dando vuelta hasta que realmente tengamos números correctos y que tengamos la dirección correcta. Los mercados lo encontrarán, pero para eso tendrán que seguir bajando los líderes anteriores. Aunque eso será un proceso ya. Los líderes han bajado muchísimo. Tesla ha bajado, miren dónde ha bajado. Por lo tanto, ella seguirá bajando. Mi número es que ella bajará hasta llegar a 37. Sin embargo, va a ser un proceso más lento. La primera parte es mucho más violenta que la que ha pasado ahora. Así que vamos a ver cómo eso va a ocurrir, pero ya sabemos, ¿no?, que todo puede cambiar y puede ser cambiado por el CPI, ¿okay?, que es el índice del consumidor, ¿no? Y así que este viernes va a ser un viernes que bien difícil para la bolsa y van a haber subida y bajada. Así que
Vamos a ver qué eso significa si la tasa de inflación va bajado por números que puedan hacer que los federales cambien de dirección, o sea, que cambien de intención de seguir aumentando los intereses, o si simplemente van a hacer un último incremento y que va a ser pues suficiente, ¿no? Lo que yo creo es que eso podría ocurrir. De todas maneras, los intereses van a seguir, aparentemente yo creo que seguirán subiendo, aunque ahora pueda hacer que los mercados se encuentren entonces bien dificultades y que la economía se encuentre con algunas dificultades bien grandes y por lo tanto que los federales tengan que, en vez de subir, tengan que comenzar a bajar pronto, a bajar los intereses. Y entonces una vez eso se logra estabilizar la economía, entonces por los próximos años tendremos intereses mucho más altos, pero es lo que normalmente ocurre. Así que ya sabemos, ¿okay? Entonces nosotros podríamos ver cómo el dólar podría pues rápidamente poder hacer un pivotear hacia arriba y tener entonces una nueva alza del dólar, que podría ser lo que ocurra a corto plazo, pero yo pienso que a la larga el dólar en esta década va a estar hacia abajo. Entonces, todo parece indicar que eso es lo que va a ocurrir y que sectores, por ejemplo, sectores de commodities, ¿no? Materia prima, pues entonces seguirán subiendo una vez el dólar comience a bajar, pero mientras eso no ocurra, ellas seguirán bajo presión. Y así que ya sabemos. A finales del 18, el oro tocó un fondo, ¿no? Y vamos a ver en la gráfica como en el 18 el oro tocó fondo y volvió a subir. O sea que él hizo esto y entonces fue cuando rebotó hacia arriba. Comenzó ahora una nueva tendencia. Y rompió por encima de las medias móviles y rompió el 50 y el 60 y poco después los federales comenzaron a subir los intereses. Aunque veamos que ellos estaban haciendo presión y estaban manteniendo los intereses hacia abajo, una vez llega esto, que viene entonces el oro y comienza a hacer esto, vamos a ver la gráfica, ustedes se van a dar cuenta cómo ellos cambiaron de dirección. ¿Okay? Así que para el verano del 2019, los federales comenzaron a bajar activamente los intereses. ¿Por qué? Porque el oro realmente estaba diciendo lo que el mercado necesitaba hacer para que realmente pudiera cambiar la economía. Y bueno, ustedes van a ver que lo que ocurrió en el 2020, pues ya el oro lo había anunciado mucho antes, ¿no? Nosotros vemos aquí en esta gráfica, que es la gráfica que tenemos los intereses de 30 días, que es básicamente controlado por los federales, y el oro, el índice del oro, el compás del oro de 100. Por lo tanto, nosotros vemos cómo encontró fondo en esta área y entonces comenzó a subir. Y ya a principio del principio del 2019, se puso por encima y comenzó su trayectoria hacia arriba. Nosotros veíamos que los intereses estaban prácticamente allá abajo, bien arriba tenían los intereses en ese momento, que básicamente fue parte de lo que creó la crisis, porque los intereses debieron de comenzarse a bajar en el año 18. Pero bueno, eso no fue lo que ocurrió y entonces ahora llegan los intereses al fondo y lo mantienen en el fondo por un gran tiempo. Entonces, eso significa el fondo aquí era el peak del mercado de los intereses en ese tiempo. O sea, era cuando los intereses, ustedes saben cómo funcionan, que cuando está aquí significa que usted le dice 100 menos 97.5, eso le va a dar a ustedes que 2.5, o sea que los intereses aquí estaban a 2.5.
y cuando están a 100, pues los intereses están en cero, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió en el 2020, que tuvieron que llevar los intereses a cero. Ya de 2.5 lo llevaron a cero. Como ustedes se dan cuenta, pueden ver cómo el oro había anunciado básicamente el problema que estábamos teniendo. El oro venía bajando, no había problema porque venía bajando y todavía hay crecimiento económico. Pero cuando el oro se da cuenta que las cosas pueden cambiar, él comienza a anunciarse. O sea, el oro es sumamente defensivo. En una parte de la economía es defensivo y en otra parte de la economía el oro básicamente es industrial, ¿no? Por lo tanto, es por eso que hay que prestar mucha atención al oro. Noten ustedes a dónde están los intereses, que ya ustedes saben cómo calcularlo. Así que los intereses los ven en este nivel. Entonces vemos los intereses donde están, ¿ok? Y vemos cómo el oro comienza a subir. Pero este todavía sigue bajando y está supuesto a seguir bajando porque ellos dicen que van a llevarlo por encima de 5. Por lo tanto, ellos consideran que la inflación para controlarla deben de hacer eso. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. El oro acaba de cruzar y ya eso no va a tener que decir una gran cosa, una cantidad de cosas nos está diciendo, y sobre todo que hay que apretarse los cinturones, que algunos sectores pues van a tener problemas y que la economía puede tener problemas. O sea, básicamente en este momento el oro nos está diciendo, tú sabes, el problema que nosotros estamos teniendo con la inflación, pero nos está diciendo que puede hacer que el crecimiento económico esté bajando. Por eso el oro tiene que ponerse, el dinero va a tener que estar en algún lugar y el dinero se va a ir al oro. Por lo tanto, es una de las cosas que nos está diciendo. O sea, nos está diciendo que la inflación puede también haber bajado bastante y que, por lo tanto, si eso ocurre, pues entonces otros problemas van a ocurrir cuando sabemos que tenemos una economía que el crecimiento va a ser mucho menor. Nos lo está diciendo el oro, básicamente. Todavía se considera que van a aumentar 25 puntos, basic point, y que va a ser en febrero. Por lo tanto, si eso ocurre, ya el mercado tiene esa noticia, no habrá mucho problema. Pero si ahora nosotros vemos que el CPI, cuando venga, nos dice que una de dos cosas nos va a decir, es por eso que es tan dramático lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, por un lado, que está por debajo de lo que se ha estado pensando, que la inflación no está tan alto como se considera, y entonces, por lo tanto, no hay por qué subir los intereses. Entonces el mercado pues estaría muy contento de que eso ocurra, ¿no? Pero por otro lado, si lo que ocurre es lo contrario, que en diciembre nosotros teníamos una inflación mucho más alta, que el costo del consumidor, el índice del costo del consumidor estaba mucho más arriba de lo que era y llega hasta 1.6, entonces eso sería pues bastante devastador, porque entonces eso diría que los federales tendrán que subir los intereses muchísimo más. Entonces imagínense lo que puede pasar con el mercado, ¿no? Pero como decíamos antes, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no es cuestión de opinión nuestra. Nosotros tenemos que ver lo que el mercado nos está diciendo. Y el oro es uno de los mejores indicadores que nosotros tenemos, ¿no? Y el oro no va... Yo creo que hay tres indicadores que son fundamentales, el oro, el dólar y los bonos. Por lo tanto, los tres van a tener que llevarlo por diferentes direcciones, ¿no? Así que ya vemos. Por un lado, nosotros sabemos que el oro nos está diciendo a nosotros como que parece ser que podemos estar inclinados a acciones de valor. Eso es lo que se llama value investing, que nosotros vamos a comprar lo que tiene valor. Hasta ahora nosotros estábamos comprando cosas que no tenían que tener valor. Nosotros comprábamos compañías que podían estar a 1000% de pérdidas. El PI lo podrían tener en 1000 y en 1500 y hasta 5000 o no PI. Y nosotros con mucho gusto lo comprábamos, ¿no? Entonces, hoy
Eso son historias del pasado. En la pasada década se aceptaba esto. En la nueva década es diferente. Son solamente las compañías que tienen valor, que producen cosas y están produciendo dinero, pues son las que van a estar. Así que el péndulo podría oscilar bastante en cualquier dirección esta semana. Así que, pero el oro nos va a estar diciendo a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer. Así que es el gran misterio del oro. El oro por miles de años se ha utilizado para determinar el valor. La inflación se ha medido siempre con el valor del oro. Antes se medía cuántos panes, miles de años atrás, era cuántos panes se podían comprar con el oro. Así que con una onza de oro, así que siempre ha sido muy importante. Nosotros estamos en una situación bien similar, como ustedes van a ver en la próxima gráfica. Nosotros vemos, bueno, en la gráfica ya anterior, nosotros lo vimos, que estamos en una posición bastante similar a la posición que tuvimos antes en el 19, por lo tanto, a principios del 19 tuvimos exactamente la misma gráfica que nosotros teníamos. Esta fue la gráfica que nosotros teníamos aquí. ¿Dónde? A principios del 19. ¿Okay? A principios del 19 nosotros teníamos esto y esto, ¿no? Y ahora nosotros, ¿qué tenemos? Wow. De nuevo. Tenemos esto y esto, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que la dirección está establecida. Y lo que pase ahora, pues el oro nos va a estar avisando. El oro es un indicador de grandes cosas si nosotros prestamos la atención debida a él. Así que nosotros seguiremos prestando atención porque el oro nos puede decir muchas cosas. Pero miren, tenemos que ver lo siguiente. Hay una serie de gráficas que nos van a decir a nosotros, porque una vez una década termina, nosotros tenemos que estar muy pendientes de la nueva década y cómo nosotros vamos a tomar ventaja de esa nueva década, porque si nosotros no entendemos lo que pasa y nosotros seguimos comprando compañías que no van a tener el valor, entonces nosotros no vamos a hacer el dinero. Así que nosotros necesitamos estar enfocados y entender qué es lo que pasa. Pues en el 2000, ustedes saben, en 2019, pues volvemos, que este es el principio de 2019, y en el 2019, aquí voy, ¿okay? A principios del 2019 nosotros vimos cómo esto se estaba comportando. Mira lo que ocurría, ¿no? ¿Ves? Este cruzó hacia abajo, ¿no? Este vino hacia abajo también y ya había cruzado aquí hacia abajo y siguió pues ya caminando como siempre ocurre. Cuando el 50 cruza el 200, pues básicamente es normalmente la tendencia. Miren esta gráfica y vean a Nasdaq en el año pasado, ¿no? El 2021. Y ustedes van a darse cuenta que esa es la misma gráfica. O vean la de Tesla, van a darse cuenta. Así que ya vemos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Okay? Mire, este está bajando, ¿no? Si este está bajando, ¿qué significa cuando usted tiene una proporción, ¿no? Un ratio donde el oro está abajo y el crude oil, el petróleo está arriba? Significa que si está bajando, significa que hay una fuerza relativa mayor en el oro que lo que hay en el petróleo, ¿no? Entonces, eso es lo que venía ocurriendo. El oro estaba teniendo mucho más fuerza que lo que tenía el petróleo. Entonces, pero viene el 20 y ocurre todo lo contrario, donde aunque el oro estaba subiendo, el petróleo relativamente estaba subiendo mucho más. Así que ya podemos darnos cuenta de lo que podría ocurrir y por qué las acciones del petróleo pues estaban teniendo tanta fuerza en ese momento, ¿no? Así que ellos básicamente desplazaron la compañía de mineras, ¿no? Que son representadas por el SLOP.
El, el sol representa la compañía minera, mientras el soy representa el petróleo, ¿no? Miren cómo venían bajando y cómo después cambió de dirección, porque este cambió de dirección. Ustedes se pueden dar cuenta cómo el oro puede manejar casi todos los sectores de la economía, ¿no? Y entonces iba a influenciar al final en los sectores en general, ¿ok? Porque nos damos cuenta cómo el value que ya venía bajando porque los intereses lo habían llevado hacia abajo, ¿ok? O sea, básicamente los intereses, pues cuando están los intereses más altos, lo que ocurre es que realmente no son buenos para acá, ¿ok? Y entonces, pero una vez eso cambia y los intereses prácticamente se van a cero, entonces esto comienza a subir, ¿no? ¿Okay? Cuando los intereses se van a cero, ellos estuvieron allá arriba, pero ya viene el 2021 y entonces la presión comienza a estar porque alguien va a tener como más control. Entonces, esto es válido, ¿no? Y esto básicamente tiene que ver con crecimiento, ¿no? Entonces las compañías de crecimiento, y normalmente las compañías de tecnología son de mucho crecimiento, cuando le toca la década de tecnología eso ocurre. Ustedes recuerdan los 90, ¿no? Donde compañías que no valían casi nada. Yo compré a Qualcomm, por ejemplo, y Qualcomm valía $40. ¿Y qué porcentaje subió Qualcomm? Le dejo para que ustedes hagan el ejercicio. Desde el 97, 98, que yo la compré, nosotros compramos en aquellos tiempos, puede usted imaginarse lo que el crecimiento que ella tuvo. Yo le dije Qualcomm porque fue la líder de tecnología en esa época, pero había muchos más líderes, pero la gran líder fue ella. Por lo tanto, ya ustedes pueden ver cómo ahora Value ha tenido más fuerza, ¿ok? Entonces, Value fue llevado hacia abajo por el crecimiento. El crecimiento tenía más poder aquí que todas esas compañías de valor que realmente producen dinero, son sólidas, tienen dinero, no son supervaluadas, por eso se llaman value, ¿no? Compañías que tienen un PI de 8, 4, 5, 6 de PI y la compañía pues no son apreciadas en términos de dinero porque el mercado no tiene el enfoque en ella. El mercado tiene el enfoque básicamente donde el dinero se está yendo, en tecnología, y es lo que hay que hacer. Pero una vez eso cambia, ¿qué? Vino el final del 2020 y entonces ahora mire lo que ocurre. Pum, pum. Pero de vez en cuando ocurre esto. Ahora viene y ocurre esto y la llevan, pero se dan cuenta que al final aquí estamos en una encrucijada muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, ¿no le parece a ustedes que este es un patrón que nosotros conocemos? ¿Cómo se llama eso? Ese es un head and shoulder, ¿no? Y eso ustedes saben lo que eso significa, ¿no? Por lo tanto, eso significa que estas se podrían ir al cielo rompiendo por aquí, ¿no? De lo contrario, lo que va a ocurrir es que growth por un tiempecito podría venir un poquito y seguir. No creo que el growth va a venir de tecnología, pero puede venir de otros lugares, ¿no? Así que va a ser importante que nosotros prestemos atención a eso, porque eso puede ser muy importante. Por otro lado, noten ustedes que mientras los intereses venían bajando, era fácil para el petróleo, era muy fácil para las compañías mineras llevarse a los bancos hacia arriba,
¿ok? Hacia abajo, ¿no? Bingo, se lo llevan hacia abajo, pero una vez los intereses comienzan y comienzan a hacer otras cosas, el dinero comienza a irse para los bancos que ya habían llegado a un piso, entonces los bancos comienzan a subir. Pero noten ustedes que esto, miren lo que está haciendo, ¿no? ¿Ok? Miren cómo va. Quiere decir que la fuerza puede estar en este lugar y muy posible es donde deben de estar, ¿no? Por el tipo de década. Yo creo que ellos van a ser beneficiados, los mineros pues van a ser beneficiados porque commodity, materia prima, va a ser beneficiado. Por lo tanto, nosotros tendremos que tener en cuenta para determinar esto, tenemos que tener en cuenta el Canadian Dollar, el Australian Dollar y ver qué está pasando con el dólar, ¿no? Si el dólar comienza a bajar, que parece ser que eso puede ser, porque es parte de la década anterior el dólar estaba arriba y eso beneficiaba a quienes, pues a tecnología. Ahora que el dólar comienza a cambiar hacia abajo y entonces va a beneficiar a materia prima. Quiere decir que toda esta gráfica lo llevan a ustedes a decirle que la próxima década hay que tener mucho cuidado porque los líderes van a estar en sectores que la gente hasta ahora no lo está esperando, pero yo creo que materia prima y también biotecnología pueden ser los grandes líderes de este periodo. Así que nosotros prestemos muchísima atención. Como siempre, por un lado está lo que nosotros pensamos y por otro lado lo que el mercado nos está diciendo. Y créame que más importante estar del lado de lo que el mercado dice que lo que nosotros podemos creer o que lo que la mayoría de los inversionistas pueden creer. Los mercados, principalmente a través de la subida del precio del oro, parecen estarnos diciendo que el crecimiento económico y la inflación pueden estarse enfriando rápidamente. Podríamos de alguna manera rebatirlo. Aún así, hace décadas nosotros hemos descubierto que el lado equivocado de los mercados hace una existencia muy miserable. La próxima ronda de datos sobre la inflación podría cambiarlo todo, pero aún así parece ser que es prudente en este momento seguir lo que el mercado nos está diciendo. Gracias por acompañarme en este video y si no te has suscrito, te recomiendo que lo haga ahora y que le dé a la campanita para ser notificado del próximo video. También me gustaría que le dé un like y que escribas tu comentario para de esa manera ayudarnos a crecer nuestra comunidad. Así que también, si tiene alguna pregunta o si quiere inscribirte a mis clases semanales, te recomiendo que vaya a la descripción del video donde está el número de teléfono, mi número de teléfono y mi email y me puede contactar. Desde ahí, con mucho gusto, te vamos a enviar la información que necesitas. Muchas gracias.